empezar a hablar un poco de ergonomía. Ergonomía antes era una ciencia o una tarea que estaba como subordinada a lo que era diseño de puestos de trabajo o a diseño del producto. Y ahora la ergonomía como que subió un escalón y va un poco más allá. Eh, ha tomado como mucha más importancia. Ergonomía tiene que ver con todo lo que tiene con la relación entre las personas y los objetos y la relación entre las personas y el medio en la cual está inserta. Eh, no, eh, no, no es una coincidencia que yo les ponga ahí en la cartilla de presentación un cucurucho de helado, porque es la simbiosis perfecta entre una persona y un producto. Ustedes fíjense que los cucuruchos de helado tienen un tamaño preciso para que ustedes lo puedan agarrar con la mano, que sea cómodo de agarrar, y calza perfectamente una bocha de helado. Y a su vez, la bocha de helado es una porción relativamente correcta para satisfacernos las ganas de comer algo rico. Entonces, en un cucurucho de helado, de forma muy simple, podemos decir que están metidos un montón de conceptos que tienen que ver con la ergonomía. ¿Cuántos de ustedes por ahí no se sientan bien o tienen un escritorio que les es incómodo o les duele la espalda, les duele la zona lumbar, les duele la zona cervical? Bueno, eso muchas veces es culpa de que el escritorio no tiene la altura correcta, o también puede ser que le falte un apoyo en el pie. Esto se descubrió hace relativamente poco. Antes los escritorios lo tenían incorporado, un apoyo en el pie, después por cuestiones estéticas lo fueron perdiendo, pero muchas veces se puede corregir la postura en la que uno tiene al sentarse en un escritorio, simplemente poniendo una plataforma en los pies que los tenga un poquito inclinados, un poquito levantado y un poquito inclinado. Eso repercute en toda la espalda y les mejoraría la postura. Hay diferentes empresas que venden dispositivos como este, que está acá, que es una plataforma para que ustedes apoyen los pies. Parece una pavada, pero créanme que eso les facilita, les ayudaría a resolver un montón de problemas de espalda o cervicales o lumbares. Los especialistas en seguridad e higiene, ahora cuando van a inspeccionar oficinas, recomiendan este tipo de productos para mejorar postura. Esto también es ergonomía. En el caso anterior vimos la relación directa de un producto con la persona, pero acá estamos viendo un ejemplo de cómo condicionar el medio de trabajo a la persona. Esta apoyapiés que pongo acá lo fabrica un ingeniero industrial que fue compañero mío de la facultad y ahora tiene un emprendimiento en el que fabrica esto y un montón de este tipo de cosas para condicionar puestos de trabajo y hacerlos ergonómicamente correctos. Él se dedica a la seguridad e higiene y también vende este tipo de implementos de fabricación propia. Ese es su emprendimiento. Entonces, por un lado, ergonomía se encarga de lo que es la relación directa entre el producto y la persona, y por otro lado también se encarga de que el medio en el cual la persona está trabajando sea acorde a los requerimientos de la persona. Por definición, entonces, la ergonomía es todos los conjuntos de conocimiento aplicados, como dijimos, al trabajo, a los sistemas que interactúan con la persona y con el medio, los productos, es decir, el diseño del producto para que sea cómodo de usar, fácil de usar, y el ambiente de trabajo, que se adapten a las capacidades, limitaciones físicas y mentales de las personas. Fíjense que ergonomía va un poco más allá de las cuestiones físicas y de medio ambiente, sino que también tiene que ver con aquellas cuestiones mentales, que vamos a ver sobre el final, que cuando uno pone conceptos relativos a ergonomía, también tiene que tener en cuenta el estrés que le pueda causar a la persona o no. ¿Cuáles son los objetivos? Esto es un poco de teoría para que les quede. Identificar, analizar y reducir riesgos laborales, ergonómicos y psicosociales. Esto es una rama específica, por ejemplo, del que hace seguridad e higiene o ingeniería laboral. Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador.
en dónde tienen que estar los botones, en dónde tienen que estar los monitores, los tableros. Sin ir más lejos, el teclado, fíjense que todos los teclados tienen más o menos el mismo tamaño de teclas, la misma distribución, la misma separación entre las teclas. Y eso se debe a que ya está estudiado que más o menos las manos de todas las personas tienen el mismo tamaño, llegan más o menos las mismas teclas y de esa manera pueden escribir correctamente sin lastimarse los dedos. Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, es decir, a la medida que cuando uno diseña un puesto de trabajo nuevo, hay que ver si la forma en la que se realiza el trabajo es correcta o no y si la persona debe esforzarse para hacer ese trabajo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Fiat Auto, había una pieza del auto que se ponía, el operario tenía que mirar para arriba y atornillar con una pistola neumática, pero atornillar hacia arriba su cabeza. Tenía un rendimiento de trabajo muy bajo porque el hecho de levantar una pieza por encima de la cabeza de uno y encima hacer una fuerza hacia arriba es totalmente, fatiga mucho a la persona, entonces el rendimiento es muy bajo. A alguien se le ocurrió que en vez que del operario tuviese que trabajar para arriba, giraban el auto, lo giran 90 grados, entonces ahora el operario en vez de trabajar para arriba, cuando tienen que armar el piso del auto, el auto está girado y el operario trabaja de costado. Entonces se ganó en mucha eficiencia en el proceso productivo. Después, si queda tiempo, les busco un video para que vean la línea de producción de un auto y van a ver cómo van los autos, a la medida que los van ensamblando, van girando completamente y el operario siempre trabaja en la misma posición. Controlar la introducción de nuevas tecnologías, es decir, cuando aparece algo nuevo, cómo lo tengo que poner o instalar para que la persona trabaje cómodamente. Por ejemplo, los call centers. Cuando aparecieron los call centers, no se le daba mucha importancia a la ubicación de la pantalla y del teclado, se ponían en cualquier lugar. Al poco tiempo empezaron a aparecer muchos empleados con lesiones laborales porque la computadora no tenía el monitor en donde tenía que estar y el teclado en donde tenía que estar. Entonces se determinó, se estudió de cuál era la ubicación correcta del monitor y el teclado y la iluminación que debía tener para que el operario trabajara bien. Y también se hicieron estudios, por ejemplo, del nivel del ruido. ¿Cuánto ruido podía tolerar una persona sin que lo afecte? Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos. Es decir, si yo tengo que comprar una herramienta o diseñar una herramienta, atento acá al grupo que están diseñando una herramienta, tienen que tener en cuenta sí o sí las dimensiones del cuerpo humano o de las dimensiones y las capacidades que tiene una persona para usar esa herramienta. Si ustedes no tienen en cuenta las capacidades de agarrar, de tomar la distancia de la mano, el movimiento de los dedos, y diseñan por diseñar, puede que el producto no sea el correcto. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy simple de cómo ustedes se pueden dar cuenta de que un producto está mal o bien diseñado. El mate. Ustedes fíjense que nosotros estamos acostumbrados a un tamaño de mate, el porongo propiamente dicho, tiene un tamaño y nosotros estamos acostumbrados. Ahora, nos sentamos a tomar mate, a lo mejor con un brasilero o un paraguayo que usan un mate súper grande y nos parece incómodo, no lo podemos agarrar bien. Eso es una cuestión porque eso tiene que ver porque nosotros culturalmente ya estamos acostumbrados a interactuar con un determinado tamaño de mate. Cuando empezamos a interactuar con otro producto que no estamos acostumbrados, nos sentimos incómodos. Y otro de los objetivos de la ergonomía es aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo. Es decir, que uno trabaje cómodamente en su puesto de trabajo. Bueno, ¿en dónde se aplica? En todos lados, obviamente. En cualquier lugar del trabajo se debe aplicar ergonomía en todos los puntos, porque lo que hay que buscar es que el puesto de trabajo de la persona sea el correcto y que esa persona trabaje bien para que pueda rendir más. Esto no vamos a entrar mucho en detalle, pero cuando uno hace un análisis de un puesto de trabajo, voy a hacer la introducción porque después esto ustedes lo van a ver en Seguridad y Higiene,
tiene que tener en cuenta, por un lado, el bienestar físico, psíquico y social de esa persona, y eso va a impactar en un incremento en la seguridad, en la eficacia y en la productividad de esa persona. Si yo tengo un entorno de trabajo que es hostil, que no es bueno, seguramente esa persona esté más propensa a tener accidentes de trabajo o que su rendimiento laboral sea menor. ¿Y de qué manera está afectado ese puesto de trabajo? Bueno, por factores externos como el confort térmico, el confort acústico, el confort visual, campo electromagnético, es decir, la influencia de radiofrecuencias, imanes y demás, la calidad del aire, el tamaño del puesto del trabajo. Si usted trabaja en un escritorio, que el escritorio tenga las dimensiones correctas, lo que les mostraba al inicio de que uno se siente correctamente. El movimiento, desplazamiento, la comunicación entre las personas, los horarios de trabajo que no sean excesivos, el trabajo en equipo, los roles que uno cumple, el estilo de mando, es decir, el que me dirige, qué estilo de liderazgo ejecuta, y también yo como líder, qué tipo de líder soy, la cultura empresarial, el trabajo mental, las relaciones personales, enriquecimiento, cambio y ampliación de tareas, en fin, todo lo que sucede en el trabajo va a afectar a cómo uno se desenvuelve y va a determinar si uno desarrolla un trabajo de manera eficiente o no. Y obviamente también hay cuestiones intrínsecas al trabajador, como son la edad, el sexo o la pericia que tiene para hacer un determinado trabajo. Hoy las cuestiones relativas al sexo, ustedes saben que se está buscando que se nivele y que sea totalmente igualitario para todos. Pero antes no era tan así y había una diferenciación. Bien, y con respecto a la edad, acá, bueno, lo más, por ahí hay trabajos que personas de mayor edad no pueden ejecutar y hay otros que sí. Por ejemplo, la policía se jubilan a edad temprana porque se supone que una persona que es mayor tiene menos aptitud atlética, tiene menos reflejos, entonces no podría desempeñar su trabajo con seguridad. Lo mismo con cualquier profesión de riesgo. El piloto de avión también se jubila a edad temprana por las mismas razones. Y la pericia, es decir, qué tan hábil soy o qué tanto sé del trabajo que yo tengo que hacer. Bien, la ergonomía trabaja básicamente entonces sobre tres ejes grandes, que es el eje físico, es decir, cómo es el entorno del trabajo propiamente dicho, trabaja sobre el eje mental, es decir, cómo interactúo con mis compañeros, cómo interactúa mi jefe conmigo, cómo es el entorno laboral, y sobre el social, es decir, cómo interactuamos todos contra todos. Y hay un cuarto eje, que es la salud, que es evitar el daño que se deba, ya sea por cuestiones físicamente o sociales, y eso conlleva lo que es el bienestar de la persona. Entonces, la ergonomía lo que busca es que el puesto de trabajo y el producto esté bien diseñado para lograr tener un bienestar o salud por parte de la persona. Es decir, que la persona pueda interactuar con el producto sin ningún tipo de riesgo o trabajar sin ningún tipo de problema. Uno de los conceptos que hay que tener en cuenta cuando uno diseña productos, vamos a empezar a hablar ahora les voy a dar así muy por encima los principales conceptos que tienen que tener en cuenta ustedes al diseñar un producto. Los productos que son de interacción manual, es decir, que no son automáticos, la persona tiene que interactuar demasiado con el producto. Tiene que poner en juego sus sensaciones, sus habilidades, sus sentidos a la orden del producto, para en función de la respuesta que ese producto me da, yo tome una acción. Es decir, tomo sentido o siento lo que sucede con el producto, proceso ese sentimiento, tomo una decisión y actúo. Es decir, agarro el mate, si el mate lo siento muy caliente, voy a dejarlo rápidamente para no quemarme la mano. Eso es un sistema manual.
yo como persona tengo que interactuar. En un sistema mecánico, ya la interacción ya no es tanto de la persona. La persona da una orden y la máquina es la encargada de hacer el proceso, tomar la decisión y actuar. Pero en un sistema mecánico, la persona, el rol que cumple es el de encender la máquina, iniciar todo. Y por último, tenemos sistemas automáticos, en donde la persona no toma ningún tipo de decisión y todo es realizado por máquinas en forma automatizada. Y la persona pasa a tomar un rol secundario, en donde es una suerte de veedor o supervisor del sistema. Estas relaciones informativas y de control, las personas que por ahí se dedican a lo que es robótica, automatización, domótica, lo tienen bastante claro porque es uno de los contenidos iniciales. Es más, hay un par de alumnos, algunos de ustedes estudiaron algo de esto, al menos algunas materias, seguramente lo han visto cuando estudiaron esto en la carrera. No me acuerdo quiénes eran, pero sé que algunos de ustedes habían estudiado alguna carrera relativa a esto en otra universidad. Bien, ¿de qué manera uno se comunica con un producto? Bueno, puede haber alarmas, es decir, luces o indicadores que brillan o que suenan o que me dan, parpadean. Puede haber indicadores que cuando llega a cierto nivel se prende o se apaga o cambia de color, contadores que cambien con números, con letras, lo que sea. Puede haber diales y cuadrantes, es decir, botones circulares o perillas. Algún símbolo que cuando se prenda me avisa sobre algo. Puede haber un lenguaje escrito o puede haber directamente pantallas. Hoy por hoy, en el diseño, todos los puntos del 1 al 6 se están empezando a dejar de lado y se está empezando a priorizar el 7. Casi todo está siendo resuelto o cambiado por pantallas. Miren este ejemplo. Esto es una cabina de un avión, un Boeing 737, uno de los últimos que han salido. Fíjense, tiene un montón de perillas, botones, pantallas, todos los elementos que vimos anteriormente. Tiene un tamaño adecuado de butaca, los mandos del avión tienen una determinada forma, tiene determinadas palancas. Esto es el tablero de un auto. ¿Ven la similitud que hay entre un producto y el otro? Esto es un elemento sumamente complejo, muy difícil de usar, que necesita mucha instrucción para poderlo utilizar. Y esto es un auto. Fíjense que en las dimensiones, la ubicación de los diferentes elementos están en el mismo lugar. Y eso se debe a que ya está estudiado que una persona sentada tiene determinadas capacidades o puede hacer algo de determinada forma. Salvando la distancia y la complejidad de una cosa y de la otra, fíjense que la ubicación de las pantallas, los volantes, los pedales, las palancas, son exactamente las mismas en un auto que en un avión. Y esto se debe a que todo está diseñado en torno a una persona que lo tiene que operar. Fíjense que hay elementos que son circulares, hay otros que son cuadrados, y eso también tiene que ver en relación a cómo una persona puede mirar e interpretar ciertos datos. Hoy los autos, hay muchos que ya traen el tablero totalmente digital, pero por más que sea totalmente digital el tablero, siguen incluyendo cuadrantes circulares para mostrar determinada información, porque ya está demostrado que hay ciertas cosas que las personas pueden interactuar, entenderlas o usarlas de mejor manera si son circulares. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es una bandeja para hacer música digital. Es un gadget que se le pone a la tablet y cualquier tablet uno lo puede convertir en una mezcladora para hacer música electrónica. Fíjense que si bien es todo digital, y esto es una evolución de los primeros equipos que eran totalmente analógicos con un disco de pasta, es totalmente digital, pero sigue manteniendo las formas circulares, emulando la forma de los discos, y la ubicación de todos los elementos es más o menos la misma que siempre, porque la persona que opera esto
es la misma físicamente, tiene la misma forma, las mismas capacidades fisiológicas que una persona que operaba este mismo tipo de equipo en la década del 50 o 60, cuando empezó a nacer la música electrónica, cuando ponían discos y empezaban a pinchar. Entonces, esto que ven acá, si bien es sumamente tecnológico y es totalmente nuevo, tiene cierta ubicación todos los elementos porque está diseñado para que una persona lo pueda utilizar. Esto que vemos acá es un tablero de comando de una empresa. En determinados gráficos les está mostrando, por ejemplo, las ventas que tiene la empresa y con un indicador muy simpático, con un dial de colores, les va mostrando en qué momento están las ventas, si están en un punto alto de ventas o no, si han cumplido con el objetivo o no. En este caso, han diseñado un tablero de comando que les muestra las ventas de una empresa y con un dial de colores les indica si están cumpliendo o no los objetivos de venta. Pero fíjense que hay cierta información que está puesta en forma circular y cierta información que está puesta en forma de tabla. Y esto se debe a que fisiológicamente una persona hay datos que los ve o los interpreta mejor si los mira en un gráfico circular, y hay otros datos que una persona fisiológicamente los mira o los entiende mejor si los ve en una tabla. Es toda una ciencia el diseño de un tablero. No pretendo que ustedes aprendan a diseñar un tablero, pero les dejo acá los principales conceptos que hay que tener en cuenta. ¿Qué hace un profesional que diseña tableros para poder armar uno? ¿O cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, la activación, es decir, lo que yo tengo que activar o tocar, ¿lo puedo hacer con las manos o las manos las tengo ocupadas en otra cosa? Hay determinados procesos productivos que a lo mejor las manos las tengo ocupadas, entonces si las manos están ocupadas tengo que utilizar un botón con el pie. El ejemplo podría ser el freno de un auto. Como las manos las tengo ocupadas en el volante, el freno tiene que ser un pedal. Si las manos no las tengo ocupadas, bueno, sí puedo pasar a pensar un botón de mano o un interruptor o una palanca o un volante para utilizar con las manos. La fijación de un valor discreto, es decir, yo tengo que fijar un valor que es punto a punto, es decir, 1, 2, 3, 4, o tengo que fijar valores continuos que van de un punto al otro. Por ejemplo, hay algunos equipos de música que cuando uno va subiendo el volumen, va subiendo de uno en uno. Y hay otros equipos de música que uno gira la perilla y el volumen va subiendo en forma continua. A eso hace referencia esto. Si el valor discreto, es decir, sube de uno en uno, si son pocas alternativas, 1, 2, máximo 3, puedo poner un interruptor o una palanca. Una palanquita que ponga alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. O función 1, función 2, función 3. No más de eso. Ahora, cuando la cantidad de alternativas empieza a crecer, ya tengo que empezar a pensar en un volante de mano, en una perilla redonda que yo gire y vaya eligiendo todas las alternativas. En un selector rotativo que yo vaya girando y vaya eligiendo discretamente de uno en uno las diferentes alternativas que me dan. Entonces, si el valor discreto son pocas las alternativas, puedo poner un interruptor, una palanquita chiquita que me haga elegir una u otra, AM o FM, CD o USB, Bluetooth o Wi-Fi, digamos, un botoncito. Ahora, si ya empiezan a crecer la cantidad de alternativas, tengo que empezar a pensar en un volante de mano, se llama, es decir, algo que gire una perilla giratoria. Los valores continuos entra a jugar otra cuestión que tiene que ver con el control ininterrumpido, es decir, si hay valores continuos que van subiendo hasta el infinito o hay valores continuos que llegan hasta un punto y desde ese punto vuelven a cero o vuelven al valor inicial. Esa, ya sea una cosa o la otra,
también tiene que ver la rapidez y la precisión con la que el cambio se va sucediendo. Si yo voy girando la perilla y la cosa tiene que ir cambiando más rápido o más lento. Si necesito mucha rapidez y precisión y de nuevo voy a valores discretos, tengo que pensar en un selector rotativo, es decir, que vaya girando. Ahora, si no son valores discretos y tengo que poder ir cambiando de muchas opciones, ahí sí puedo utilizar una perilla que sea del tipo volante, que gire. Otra cuestión que tiene que ver con la fuerza que uno le aplica. Si uno aplica poca fuerza o no tiene que aplicarle fuerza al producto, bueno, lo trabajo con perillas. Ahora, si ya tengo que aplicar mucha fuerza, vuelvo a lo mismo, a lo que habíamos hablado inicialmente, que tiene que ver con la activación. Si las manos están ocupadas, voy a tener que utilizar pedales, y si las manos no están ocupadas, voy a tener que utilizar un volante más grande. Y finalmente, los datos que yo tengo que ingresar a un sistema, como por ejemplo en una computadora, los puedo ingresar a través del mouse, a través de un escáner, de un teclado o por voz. No sé si han probado la función del Word, anda muy bien. Si ustedes hoy por hoy al Word del 2016 en adelante, ustedes le pueden dictar y el Word escribe perfecto, les entiende muy bien. Es lo mismo que Google. Entonces, poco a poco vamos prescindiendo ya del teclado. Hoy es más fácil cuando uno tiene que escribir un trabajo práctico, dictarle a la computadora, que la computadora escriba y después pasamos el corrector de ortografía, agregamos algunos signos de puntuación, algunas comas, un punto y tenemos el producto, tenemos el texto escrito. Antes teníamos que pasarnos escribiendo por teclado mucho más que lo que se hace ahora. Otras cuestiones que tienen que ver para tener en cuenta con el diseño de las perillas o los botones son las incompatibilidades. A ver, si yo muevo una perilla y el dial o el indicador se mueve mucho o la sensibilidad de la perilla no se corresponde con la sensibilidad del visor o del dial que yo estoy viendo, hay una incompatibilidad. Podría ser el ejemplo a lo mejor de el sintonizador de una radio vieja, en donde yo tenía que girar muchas veces la perilla para que el sintonizador avanzara. O al revés, que yo apenas toco el sintonizador, la perilla se mueve, el dial se movía un montón y no podía tener precisión para elegir una radio intermedia. Eso tiene que estar también, hay una relación, hay una forma correcta de hacerlo y hay especialistas que se dedican a eso. Todo esto aplicado a una máquina también tiene que evitarse los movimientos antagónicos, digamos. Si yo tengo varias palancas, bueno, a todas las palancas voy a poner que el valor más grande esté hacia la derecha. Ahora, si una aumenta hacia la derecha, la otra aumenta hacia la izquierda, la persona instintivamente no lo va a poder usar y se le va a complicar la operación. Entonces, cuando uno diseña un producto, todos los indicadores, las palanquitas, los botones tienen que tener cierta relación entre ellos, cierta lógica de funcionamiento entre ellos. Vuelvo al ejemplo de un auto. En un auto, fíjense o presten atención que casi todas las perillas o botones, primero que están agrupados por funciones y después en esa agrupación por funciones todos los botones funcionan de una manera similar y con la misma lógica para evitar algún tipo de problema. Luego también entran a jugar todas las cuestiones dimensionales, es decir, el tamaño estándar del cuerpo de una persona, sentado, parada, las distancias máximas y mínimas, y en función de eso uno tiene que empezar a dimensionar el producto para que sea cómodo de usar, y también, si nos ponemos a hablar de puesto de trabajo, el puesto de trabajo tiene que estar diseñado de acuerdo al tamaño de la persona. Y acá es donde empezamos a cruzar el umbral de ergonomía aplicada a productos y nos metemos en lo que es ergonomía aplicada a puestos de trabajo. En este punto, cuando uno ve ergonomía aplicada a puestos de trabajo, es fundamental tener presente cuál es el tamaño de una persona y cuáles son las dimensiones correctas para que esta persona trabaje cómoda.
Hay muchos diagramas, como por ejemplo este, en donde les muestra las distancias máximas y el rango máximo donde una persona puede trabajar cómodo. Ahí en este esquema se ve en zona gris pintada la zona en donde uno puede manipular con tranquilidad con una mano y con la otra. Más o menos es un radio de 60 grados con cada mano en el que yo puedo barrer y trabajar correctamente. Cuanto más cerca tenga las manos del cuerpo, mayor precisión voy a tener. Cuanto más lejos esté de mi cuerpo, menos precisión voy a tener en el trabajo que voy a estar haciendo. Y la máxima precisión la tengo a una mano de distancia y al frente de mi cara, porque tengo las dos manos aplicada a la misma tarea y los dos ojos perfectamente haciendo foco. Estas son cuestiones muy básicas que hay que tener en cuenta. Se lo estoy dando muy por encima, muy por arriba, pero esto es lo que se va fijando un especialista en seguridad y higiene cuando diseña un puesto de trabajo o una máquina. Otra cuestión que tiene que ver con el ambiente de trabajo es que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor. Esto también lo van a ver después, cuál es la condición de bienestar físico para ambiente frío o para ambiente caluroso. ¿Y qué se puede hacer en un caso o en otro para que no se produzca ningún problema y que la persona pueda trabajar cómodamente? Si bien la temperatura corporal, ustedes saben que está entre 36 y 38 grados, el ambiente de trabajo tiene que estar acondicionado a otra temperatura, alrededor de 24 grados, para que una persona trabaje bien. Si hace demasiado calor, puede traer problemas para la persona, y si hace demasiado frío, también. Pero lo que ustedes tienen que saber, que el cuerpo humano se acostumbra mucho más al frío que al calor. Si ustedes tienen que trabajar con temperatura, el cuerpo humano nunca se termina de acostumbrar o puede tolerar el trabajo a alta temperatura. Acá vemos dos personas manipulando hierro fundido. En cambio, con el frío, y esto en la zona hay muchos ejemplos, el cuerpo se va acostumbrando. Por eso ustedes van a ver que las personas que trabajan en los frigoríficos están trabajando en cámaras frigoríficas a 4 grados, 8 grados, y están de remera, un mameluco, un overol y nada más, porque ya se han acostumbrado a trabajar con el frío. El cuerpo humano se acostumbra mucho más al frío de forma mucho más rápida y sin daños para el cuerpo que al calor. Por eso también, fíjense, si uno pudiese hacer una comparativa, digamos, o ver cuánta gente vive en un lugar u otro, van a ver que hay proporcionalmente en los climas extremos hay más gente viviendo en lugares fríos que en lugares donde hace mucho calor, porque el cuerpo humano se adapta mucho más al frío que al calor. Hay otra cuestión más, que tiene que ver con el ambiente acústico, el ruido que una persona está o puede tolerar. Ahora se corta, se vuelven a conectar en unos minutitos y seguimos hablando sobre ambiente del trabajo.